Buenos días con todos, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana de clase. Aunque este es el horario de teoría de CD, quería comentarles que ya, aunque tuve un pequeño retraso con esto, al finalizar la clase ya les subo el deber de SP. Pienso que pueden tener plazo hasta el miércoles de la semana que viene, el miércoles de 9 de diciembre, para entregar esta tarea. A ver, abrir la lista de participación. Antes de comenzar. Muy bien. La clase anterior, al finalizar la clase anterior, estábamos definiendo el conjugado de un número complejo. Lo habíamos definido de la siguiente forma. Tenemos que, si z, esta es la notación por defecto que vamos a usar para los números complejos. La notación binomial, es decir, vamos a escribir los números complejos como parte real más y parte imaginaria. Habíamos dicho que si z es x más y, entonces z conjugado lo anotamos como z con una barra, lo obtenemos cambiando el signo de la parte imaginaria. Es el conjugado de z. Y habíamos utilizado el conjugado de z para la división. Bien, una definición que vimos en el CP, lo hemos visto acá, es la definición de módulo de un eh, número complejo. Y también entra el conjugado de una forma bastante natural. Pero antes de eso vamos a ver un par de propiedades que tiene la conjugación. En primer lugar, observen lo siguiente. Aquí algunas propiedades. En primer lugar, noten que si uno toma z, le suma el conjugado de z, divide para 2, entonces tiene la parte real de z. Similarmente, si uno toma z, le resta el conjugado de z y divide para 2 sí, en la parte imaginaria de z. Es muy fácil de comprobar en ambos casos. Muy fácil de comprobar. Fíjense, si z es x más y, entonces tenemos que z más z conjugado es igual a x si y más x menos y. Entonces, es igual a x más x por un lado, más y menos y, es decir, igual a 2x
más i por cero, es decir, dos veces la parte real de z. De manera que z conjugado dividido para 2 es igual a la parte real de z. A ver, déjame hacer algo acá. Voy a acomodar algo en mi entorno de trabajo. A ver, vamos bien. Todo bien. Ok, entonces, la parte, la pista. Observen ahora que si a z le restamos z conjugado, tenemos x más y menos x menos y. Entonces, acá nos queda 2 por y. Esto es 2 por y, la parte imaginaria de z, de donde tenemos que queremos decir z menos z dividido por 2i es igual a la parte imaginaria de z. Entonces podemos utilizar la conjugación para expresar tanto la parte imaginaria como la parte real del número complejo z. Otra propiedad que tiene la conjugación es que si uno suma, eh, si uno suma dos números complejos, el conjugado de dos números complejos, que tiene, hacemos algo de la suma acá, que ya no le hemos anunciado. Si uno toma dos números complejos z1 y z2 y hace la conjugación de esta suma, eso es lo mismo que conjugar z1 y sumarle el conjugado de z sub 2. En efecto, si uno toma z1 igual a x más y, toma z sub 2 igual a u más y por v, vemos que sumar ambos números complejos z1 y z2 y luego conjugarlos, sumamos, luego conjugamos, como resultado número complejo x más u menos y por y más b. Ahora lo podemos escribir también ciertamente como x menos y por y más u menos y por v. Esto es simplemente el conjugado de z1 más el conjugado de z sub 2. La conjugación es compatible con la suma de números complejos, pero más todavía, la conjugación es compatible con el producto
Tiene números complejos Z1 y Z2. El conjugado del producto es el producto de los conjugados. Y esto, aunque un poco más largo de demostrar que la propiedad para el conjugado de la suma, es mucho más largo, es perfectamente análogo. Eso es muy parecido. Por otra parte, como decía, en la clase de CP hemos hablado del módulo o valor absoluto de un número complejo. Acá en el CD no hemos definido, me parece, el módulo de un número complejo, pero eso es simplemente ya que recordarán que estamos identificando cada elemento del plano complejo. Pues hemos dicho que cada elemento, que el plano complejo es esencialmente R2 con una operación de producto entre elementos de plano, entre pares ordenados, que nos da de nuevo un par ordenado, ¿sí? Que geométricamente R2 y C viene siendo lo mismo. El módulo de Z, que es una propiedad geométrica de Z, es simplemente la distancia que hay del punto XY al origen. Y eso, por supuesto, se define de la siguiente manera. Le damos al cuadrado de la primera componente, le sumamos la segunda componente al cuadrado y tomamos la raíz cuadrada de esa suma. Y eso nos da el módulo de Z. Entonces, otra propiedad de la conjugación, que de cierto modo hemos visto al hablar de la conjugación utilizada para la división. Otra propiedad de la conjugación, que Z, si lo multiplicamos por el conjugado de Z, obtenemos el cuadrado del módulo de Z. Es decir, Z por conjugado de Z es X cuadrado más Y cuadrado. Como decía, esto lo verificamos cuando estábamos utilizando el conjugado de Z para dividir. Una propiedad que tiene el módulo de Z se puede verificar fácilmente utilizando el conjugado de Z es la siguiente. Si uno tiene el módulo de un producto, una propiedad, el módulo de Z es la siguiente. Si uno tiene el módulo de un producto de dos números complejos, Z1 y Z2 elementos C. Entonces, el módulo del producto es igual al producto de los módulos. Esto se verifica fácilmente. Lo verificamos fácilmente. Mirando la propiedad anterior que relaciona el módulo con la conjugación. Es decir, el módulo de Z1 por Z2 elevado al cuadrado es el producto de Z1 por Z2 multiplicado
por el conjugado de ese mismo producto. Entonces acá tenemos un par de propiedades que vamos a aplicar. Tenemos en primer lugar que el conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Luego tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación de números complejos y la propiedad conmutativa, asociativa de la multiplicación de los números complejos y la propiedad eh, conmutativa del producto de números complejos. Y eso nos permite reagrupar el producto Z1 por Z2, por conjugado de Z1, por conjugado de Z2, como Z1 por su conjugado multiplicado por Z2 por su conjugado. Entonces acá tenemos el módulo de Z1 al cuadrado por el módulo de Z2 al cuadrado. Y en conclusión, tenemos que el módulo del producto de Z1 por Z2 al cuadrado es igual, disculpen, al producto del módulo de Z1 al cuadrado por el módulo de Z2 al cuadrado. Tomando raíces cuadradas a ambos lados, siempre las positivas, porque obviamente el módulo es positivo o cero. El módulo de Z1 por Z2 es el módulo de Z1 por el módulo de Z. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, ok. Entonces parece que no hay una pregunta por ahora. Así que voy a continuar. Teníamos, entonces, acabamos de definir el módulo de un número complejo. Observen, como ya he dicho en varias ocasiones, y también lo dijimos en el CP, que números complejos son elementos. Podemos ver como elementos de R2. ¿No? Entonces, supongan que tenemos un número Z igual a X más Y. Digamos que por acá está la componente X, acá está la componente Y. Así que Z viene estando aquí. No se ve bien ese punto de pronto. Bien, bien. Así que vamos a ver si lo hago más grande.
Ahí está el punto de coordenadas x, y. Vamos a identificar este punto, obviamente, con el número complejo de parte real x y parte imaginaria y. Ahora, observen que, dado ese punto, uno puede dibujar el vector que va desde el origen hasta el punto de coordenadas x, y. Bien, como ustedes probablemente recuerden, me, no me quedó también. Voy a tratar de ser lo más exacto posible. Ahí está, creo que ya estamos, casi va. Entonces, observen que teniendo un vector en R2, que es como geométricamente podemos ver a Z, ese vector está determinado, como probablemente recuerden de sus clases de álgebra lineal, por dos cosas. La primera de estas cosas es la magnitud, módulo que ya hemos estudiado. Y la segunda cosa es la dirección. Dirección, como seguramente también recuerdan, de álgebra lineal es el ángulo que hace el vector de coordenadas x, y con el semieje positivo x. Z está determinado por 1 módulo de z plus z y la dirección de z. Este z es el ángulo que hace el vector xy con el semieje x positivo. ¿Sí? Entonces, hay, bueno, antes de decir cuántas maneras podemos escoger z, observen que, no, perdón, este z, también además de dirección, también lo vamos a llamar el argumento, argumento de z. Z, porque z es el argumento de z. Entonces, antes de decir cómo podemos calcular el argumento de z, debemos eh, mirar, debemos resaltar que hay varias maneras de escoger este argumento. Fácilmente hay dos maneras. Fíjense, nosotros lo que nos interesa es lo siguiente.
interesa representar z de la siguiente forma, como el producto del módulo de z con cierto vector u sub z, y este u sub z es unitario en la dirección de z. Bien, piensa que este vector unitario en la dirección de z uno lo puede expresar como el coseno de θ más i por el seno de θ. ¿De acuerdo? Preguntas o dudas, observaciones. Aló. Es que no les he quitado la posibilidad de cancelar el silencio. Ahora sí. A ver, ¿se escucha bien? Si están, hay alguien ahí o quedaron encendido de la aplicación y se fueron. Buenos días, profe. Sí se escucha. Sí se Ya, escucha. ok. ¿Tienen alguna duda sobre alguno de los conceptos de los que he hablado hasta ahora? Sea sobre conjugación o sobre alguna de las propiedades de la conjugación o sobre el módulo o sobre la definición de argumento de Z. No, profe. No, profe. Bueno, cualquier duda, por favor, no duden en preguntar, incluso aunque tengan que interrumpir. Bien, entonces decía que U sub z es unitario en la dirección de z y que tiene como componentes coseno de θ y seno de θ. O sea, también lo podemos representar de la forma binomial en la que estamos representando todos los números complejos como seno de θ más i seno de θ. Bien, como decía, uno puede pensar en z un ángulo entre 0 y 2pi sin incluir 2pi. Alternativamente, esto no lo vamos a usar mucho, considera θ, bien se puede considerar θ, un ángulo entre menos pi y pi. ¿Por qué? Más que todo por el logaritmo. El problema es que si uno toma el argumento z entre 0 y 2pi, se presenta una discontinuidad justo en los reales positivos y eso no lo queremos. Entonces, si tomamos el argumento yendo de menos pi hasta pi, esta discontinuidad se va a presentar en los reales negativos y eso no nos importa. Lo que queremos es que nuestra función logaritmo sobre los complejos
extienda a la función logaritmo sobre los reales positivos. Pero eso es una cosa, es un detalle que luego quizás vean en el curso de análisis complejo, imagino, que por los momentos no nos interesa mucho. Entonces, de momento, vamos a trabajar con el argumento entre 0 y 2pi. Entonces, observemos. Eh, ¿Cómo podemos calcular el argumento de z? Digamos, Em, vamos a ir haciendo algunos ejemplos, de manera que podamos ver cómo hacer esto. Em, Cuando tenemos un número complejo z, lo escribimos como x más y. Esta es la forma binomial. Esto lo llamamos forma binomial de z. Forma binomial de z. Pero cuando lo escribimos como les mostraba un poco más arriba, es decir, como módulo de z por coseno de z más y seno de z, siendo z el argumento de z, esto lo llamamos forma polar de z. Una de las cosas que queremos hacer es hacer la conversión de forma binomial a forma polar. Entonces nos interesa encontrar eh, dada, no sigo acá, me interesa, decía, dado un número complejo en su forma binomial, encontrar cuál es su representación polar. Entonces, encontrar obviamente módulo es muy fácil. Dado z en forma binomial, ¿cómo hallamos su representación en forma polar? Entonces, tenemos z escrito como x más y, es decir, tenemos z en su forma binomial. Obviamente, encontrar el argumento de z es muy sencillo. De z lo encontramos sumando el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria y tomando la raíz cuadrada del resultado. La pregunta es, ¿cómo hallar
el argumento de Z. Bien, eso va a depender del cuadrante donde se halle nuestro número complejo Z. Entonces, en el plano distinguimos 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante 1, cuando ambas componentes, los puntos que están ahí, son positivas. Tenemos el cuadrante 2. Ahí tenemos la primera componente negativa, la segunda componente sigue siendo positiva. Tenemos el cuadrante 3. Y tenemos ambas componentes negativas. Finalmente tenemos el cuadrante 4, donde la primera componente es positiva y la segunda componente es negativa. Observen que estoy excluyendo a los ejes coordenados. Estoy incluyendo el caso en que alguna de las componentes sea 0. Estoy suponiendo que ambas componentes son distintas de 0 en ambos casos. Un dibujo para ubicarnos gráficamente es el siguiente. Dada la representación convencional de los ejes coordenados, si la dirección positiva del eje X apunta a la derecha y la dirección positiva del eje Y apunta hacia arriba, entonces el primer cuadrante lo tenemos en la parte superior derecha. El segundo cuadrante lo tenemos en la parte superior izquierda. El tercer cuadrante en la parte inferior izquierda y el cuarto cuadrante en la parte inferior derecha. Esa es la división del plano en cuadrantes. Entonces, observemos lo siguiente. Si suponemos que el número complejo está en el primer cuadrante, ambas componentes son positivas, vamos a hacer un dibujo. La situación es exactamente la que presentamos acá arriba. Voy a copiar este dibujo, voy a pegar abajo. Hice un dibujito sin querer. Vaya. Bueno, veamos. Y lo pego por acá. Y está. Esta es la situación cuando X está en el primer cuadrante. Entonces observemos lo siguiente. Acá tenemos un ángulo recto. Situamos el punto Z
Sí. Y miramos el segmento que va desde el punto Z hasta el punto X0. Este hace un ángulo recto con el vector que une el origen con Z y la parte del plano del eje X que va del punto 0, 0, el segmento del eje X que va de 0, 0 a X0. Este segmento vertical que forma el cateto opuesto al ángulo θ del triángulo formado por tres segmentos que indiqué, tiene longitud, luego y el lado adyacente al ángulo θ tiene longitud X. Entonces observen que la tangente del ángulo θ, que es el cateto opuesto, dividido para el cateto adyacente. Es decir, es Y sobre X. Por lo tanto, si aplicamos arco tangente a ambos lados de esta igualdad, tenemos que θ, que es el argumento de Z, es el arco tangente de Y dividido para X. De esta forma, tenemos Z igual a R por coseno de θ más I seno de θ. Con R igual al módulo de Z y θ igual al argumento de Z. En este caso es el arco tangente de Y entre X. ¿Sí? Solo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? A ver. Nada. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos para el primer cuadrante. Sin embargo, eh, cuando miramos los otros cuadrantes, la situación es diferente. Para eso, tenemos que observar la gráfica de la función arcotangente de X.
Esta es la función arcotangente. Bien, igual a arctangente de X. Observen que el arctangente de X está aquí, el arctangente, bueno, de X. Está entre menos pi medios y pi medios. Esto funciona muy bien en el primer cuadrante, como arcotangente, porque cuando estamos en el primer cuadrante, el argumento de z está entre 0 y pi medios. Y tomar el cotangente se ve natural. Está bien en el cuadrante 1, porque en ese caso el argumento de z está entre 0 y pi medio. Sin embargo, cuando nos movemos hacia otros cuadrantes, el argumento ya no va a estar en este intervalo. Fíjense, si z pertenece al segundo cuadrante, entonces el argumento de z va a estar en el intervalo de pi medios a pi. En el tercer cuadrante, el argumento de z va a estar entre los ángulos pi y 3 pi medios. Y si nos vamos al cuarto cuadrante, entonces el argumento de z va a estar entre 3 pi medios y 2 pi. Evidentemente, si yo tomo z como arco tangente, argumento de z, perdón, como arco tangente de y entre x, no voy a obtener el argumento de z, sino que voy a obtener algún otro número. Por ejemplo, si z está en el segundo cuadrante, z está en el segundo cuadrante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dibujar. Digamos un elemento, digamos z, en el segundo cuadrante. Entonces, observen que, en primer lugar, en este caso, aquí está y. El argumento es este ángulo θ, como dibujado ahí.
Entonces, tengo lo siguiente. Y es mayor que cero, x es menor que cero. Estamos en el segundo cuadrante. Eso quiere decir que el cociente y sobre x, perdón, es menor que cero. Eso no es ninguna sorpresa. Bien, fíjense, si yo ahora, en lugar de el cociente de y menos x, lo bien dibujado, lo razonablemente bien dibujado. Si yo ahora tomo el arctangente de y sobre x, vamos a mirar la gráfica, el arctangente de y sobre x es arctangente de un número negativo. Y observen acá en la gráfica que tomar el arco tangente de un número negativo con un ángulo de menos pi medios a cero, un ángulo que está entre menos pi medios y cero. Entonces, esto que está acá, esta arctangente, pertenece al intervalo menos pi medio cero. Entonces, el argumento de z, como hemos dicho en el segundo cuadrante, está en el intervalo pi medio pi. Entonces, está claro que el argumento de z es diferente del arctangente de y sobre x. El argumento de z es positivo, entre otras cosas, la de pi medio a pi. Y el arctangente de y entre x es negativo, entre menos pi medio y cero. Así que no pueden ser iguales ambas cosas. ¿Cómo calculamos el argumento de z utilizando el arco tangente? Acá tenemos que usar acá. Tenemos que usar puede ser un argumento en el sentido de el ángulo opuesto al ángulo complementario de z. ¿Sí? Observen lo siguiente. Vamos a llamar primero, vamos a extender esta semirrecta. Semirrecta que conecta a dibujar es la parte un poco extendemos la semirrecta que une a z con el origen de coordenadas y observamos que dice, este ángulo lo tomamos positivo alfa es el ángulo entre el semieje x negativo y z.
El valor absoluto de ese ángulo es positivo. El valor absoluto, se nos complica un poco el asunto usando pues, los signos. ¿Ok? Cuando uno hace estos diagramas de ángulos opuestos, no simplemente dice que un ángulo es igual al otro, pero acá tenemos que observar que el ángulo que hace la recta extendida. Tengo que extender también el eje. Esto es, digamos, no me quedó mucho espacio acá. Complicado cuando uno es 3, 4, 5, 6, menos y. Complicado cuando uno es eh, relativamente perfeccionista con los dibujos, pero no tiene tanto pulso. ¿Sí? Eh, ni tanta vista. Menos X. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 9, 10, 11. Menos X está por acá. Tengo menos Z. Obviamente, claro que si cambiamos el signo de Y cambiamos el signo de X es negativo y es positivo. Quiere decir que menos X es positivo, menos Y es negativo. Entonces teníamos Y dividido para X, esto es negativo. Y es igual, porque los signos se cancelan, que dividir menos Y para menos X. Entonces el arco tangente de Y dividido para X es igual al arco tangente de menos Y dividido para menos X. Y el arco tangente de menos Y dividido para menos X, como podemos observar acá en el diagrama, es menos alfa. A este lo deberíamos llamar alfa, ¿no? Negativo, pero si este ángulo, que es positivo, ese debería marcarlo como valor absoluto de alfa.
Entonces decía que alfa, si lo calculamos como arcotangente de las coordenadas, es decir, menos y sobre menos x, eso es negativo. Porque es arcotangente de un número negativo, ¿verdad? Entre menos pi medios 0. Fíjense de nuevo acá viendo el diagramita que tenemos por acá. Si a pi, es decir, a 180, que es el ángulo en azul, el ángulo aquí, el ángulo pi. Si a pi yo le resto valor absoluto de alfa, tengo el ángulo z. Ahora, restarle el valor absoluto de alfa pi es lo mismo que sumarle a pi este ángulo alfa, porque es negativo. Sumarle a pi este ángulo alfa nos da justamente el ángulo z. Z menos valor absoluto de alfa, pi menos valor absoluto de alfa, z es pi menos el valor absoluto de alfa, y lo mismo esto, pi más alfa. Entonces, z, cuando tenemos z en el segundo cuadrante, lo obtenemos como pi más el arctangente de y dividido para x. Seguramente lo vieron en álgebra lineal al calcular la dirección de un vector en el plano. Entonces, no debería ser nuevo, debería ser novedoso para ustedes. Si tomamos el ángulo o la dirección de un vector, como yendo de menos pi hasta pi, entonces, bueno, pues sigue siendo lo mismo. Va a cambiar en los otros dos cuadrantes. Son las... no estoy compartiendo el... Ustedes están viendo el aló, si me oyen. Sí, profe. Pensé que no estaba compartiendo. Pensé que me había salido, de hecho, de la aplicación. Bien. Entonces, ya son las 8:10. Vamos a hacer la pausa de costumbre. 8:15 continuamos y vemos el resto de las... no sé si tienen alguna duda sobre cómo calcular en este caso, el argumento de z. Estoy en el segundo cuadrante, quiero decir. Entonces, 8:15 continuamos. Continuando. Y z está en el tercer cuadrante de forma similar. Podemos darnos cuenta de que el argumento de z, de nuevo pi, más el arco tangente entre x. Y si z está en el cuarto cuadrante, el argumento de z es 2pi más el arc tangente de y entre x. ¿Por qué 2pi? Porque si z está en el cuarto cuadrante,
Sumar el arc tangente de y sobre x nos da un arco tangente, nos da un número negativo entre menos pi medios y 0. Si a 2pi le sumamos ese número negativo, estamos obteniendo justamente el ángulo que hay entre el eje real positivo y z. Entonces, se ve también fácilmente en este diagrama. Ahora bien, teniendo ya cómo calcular el módulo de un número complejo y su argumento, es decir, el ángulo que forma el eje positivo x, uno puede calcular de forma representación polar de dicho número complejo. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el número 2 más y 2 raíz de 3. Tenemos z, que en su forma binomial es 2 más i 2 raíz de 3. Entonces, ¿cómo representamos z? Vamos a representar z en forma polar. Forma polar o forma trigonométrica también se puede decir. En lugar, hay que calcular el módulo de z, que es igual el módulo de z. Por favor, levanten la mano para intervenir. ¿Cómo se calcula el módulo de z? A ver, Pachacama. Sí, sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces tenemos 4, la raíz de 4 por acá, más 4 por 3, que es 12, la raíz cuadrada de 16. Es decir, esto es 4. Este es el módulo de z. Bien, ahora, ¿cómo calculamos? A ver, ve el argumento de z. Fuente. A ver, ¿Se me escucha? sí, ¿Aló, se me escucha? sí, se escucha. Ya. Dado que las componentes de
bueno, la parte real y la parte imaginaria son positivas, el vector se encuentra en el primer cuadrante. Por lo tanto, solo tendríamos que calcular el arco tangente de la parte imaginaria dividido para la parte real. Parte real, parte imaginaria. Esto significa que Z está en el primer cuadrante. Perfecto. Y esto implica que el argumento de Z lo obtenemos directamente calculando arctangente de la parte imaginaria de Z dividida para la parte real de Z. Muy bien. Entonces, tenemos en este caso el arco tangente de 2 por raíz de 3 sobre 2. Es decir, el arctangente de raíz de 3. Y este es un ángulo notable. ¿Cuánto da? Y tercios. ¿Cuánto? Recuerden, levantar la mano. No, no puedo saber quién está hablando. Saber quién está hablando. Escuché un par de personas. Ajá. Guerrero, a ver. 60, Ajá. Escucho 60 grados. levemente, pero ¿puedes repetir, por favor? Aló. 60 grados. 60 grados. En radianes. Quitarse. Debemos acostumbrarnos a referirnos a los ángulos en radianes. Igual si utilizan calculadora para estas cuentas, pónganla en radianes y no en grados. Entonces, en efecto, el tangente de raíz de 3 nos da el ángulo de 0 y pi medios que tiene seno, raíz de 3 sobre 2 como coseno medio. Este ángulo es notable y en efecto es pi tercio, o 60 grados si medimos de 0 a 360. De manera que Z es entonces 4, lo podemos escribir como 4 por coseno de pi tercios más y seno de pi tercios. Esta es la representación polar de ese número complejo Z. Otro ejemplo. Estos ejemplos, por ser bastante triviales, pues no los he incluido en la explicación de cómo calcular el argumento, pero consideren, eh, por ejemplo, el número complejo Z igual a 2. Número real, pueden argumentar, pero números reales son todos números complejos también, porque R está contenido C. Y si no toma un número como X igual a Z igual a X más 0 por Y, esto es un número real. Se considera como un número real.
En ese caso no habla de un número real puro, cuando la parte imaginaria, un número real, cuando la parte imaginaria es cero. Y si la parte real de z es cero, entonces z decimos que es imaginario puro. Distinciones que en verdad no nos interesan demasiado. Imaginario puro. Entonces, como decía, este caso por trivial no lo incluí cuando estaba explicando cómo calcular, eh, el argumento de un número complejo. Pero en este caso, ¿cómo representar? Vamos a poner z1 igual a 2 en forma polar. Vamos a ver parte A, donde es z1. Módulo de z1 desde luego es el valor absoluto de z1. A ver, esto es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado en la parte imaginaria de z al cuadrado, la parte imaginaria de z, ¿cierto? Y el argumento de z es igual a ¿qué? A ver, para. Sí, en este caso, como el 2 es positivo, el argumento sería 0, El argumento es cero. porque el Simplemente 2 está justamente, ajá, no está justamente en el eje X. estamos sobre el eje X. Luego con el argumento de z1. 2, 0 está sobre el eje X. De manera que la representación polar de z1 es 2 por el coseno de 0 más i seno de 0. Y cuando tomamos z igual a menos 2, fíjense, acá tenemos el módulo de z1, que es la raíz cuadrada de la parte real de z cuadrado más la parte imaginaria de z elevado al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, parte imaginaria de 0. Esto es 2. Es el valor absoluto de la parte real. Y el argumento. Sí. Era Z2. El argumento de Z sub 2, ¿cuál sería? León, dígame. Sería pi radianes. Y radianes. Porque este número está sobre el eje X negativo. X positivo. Acá tenemos pi radianes.
porque menos 2,0 está sobre parte negativa. Eje X. Entonces, de acá tenemos un par de cosas. Vale la pena resaltarlo. La parte imaginaria de Z0. Entonces, tenemos dos casos. Estamos viendo. Si la parte real de Z es positiva, entonces el argumento de Z es 0. Y si la parte real de Z es negativa, entonces el argumento de Z es pi. Finalmente, el otro caso que no incluí en la definición que teníamos arriba es cuando la parte real de Z es 0. Luego lo incluimos en el caso de en los cuatro casos que contemplamos para calcular el argumento. Observen esta la parte, digamos, ocurre cuando la parte imaginaria de Z es 0. Ya que estamos obteniendo los ángulos dividiendo la parte imaginaria para la parte real, pues en este caso, que la parte imaginaria es 0, también sirven las fórmulas para que hemos encontrado para hallar el argumento, ¿no? En el caso que la parte real de Z es positiva, pues tenemos el cotangente de 0. El cotangente de 0 es 0. Y en el caso en que la parte real es negativa, pues también tenemos el cotangente de 0, pero extendiendo un poco la idea de segundo cuadrante hasta el semieje negativo de la seque, tenemos que eso es pi más. Ahora, cuando la parte real es 0, ya no podemos usar de ninguna forma algo relacionado con un arco tangente, pero en este caso es muy sencillo. En este caso, tenemos que Z está sobre el eje Y. Entonces, si la parte imaginaria es positiva, el argumento es pi medios. Si la parte imaginaria es negativa, entonces el argumento es 3 pi. En estos dos casos el argumento es inmediato, hay que calcular directamente. Veamos, por ejemplo, ejemplo, ver la representación polar de Z a la menos 5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el argumento de
algo que pasé por alto con el módulo. La desigualdad triangular y una extensión de la desigualdad triangular, pero por los momentos no lo necesitamos. Em, ya, perdóname un segundo. Ya estoy aquí otra vez. Bien, entonces decía que quiero hallar la representación en forma polar de, esto lo puedo iniciar aquí ya, del número menos 5 más 5i. Primero tengo que encontrar, primero tengo que encontrar su módulo. Simplemente la raíz de menos 5 al cuadrado más 5 cuadrado. Entonces, la raíz de 50. Para que tengo 25 por 2, me queda 52. ¿Sí? Y tengo que calcular el argumento de z. Fíjense, z, ¿qué cuadrante está? A ver, Perugachi. Tío, ¿qué cuadrante está z? Segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, porque la parte real es menor que cero, la parte imaginaria es positiva. Cuando un número complejo está en el segundo cuadrante, calculamos su argumento. A ver, el argumento de z es igual a Pi menos el arco. pi más el arco tangente de, en este caso, 5 dividido para menos 5, que es el arco tangente de menos 1. Es igual el arco tangente de menos 1. Bueno, ustedes habrán observado ya que, no, viendo sobre la gráfica, podemos darnos cuenta que el arco tangente es una función impar. Tiene simetría de rotación con respecto al origen. Tangente de menos 1 es menos tangente de 1. Y arco tangente de menos 1 es, perdón, menos arco tangente de 1. Pi menos el arctangente de 1. ¿Y cuál es el arctangente de 1? A ver, 3/4 de pi. voy a alzar la mano. No alcancé a ver quién dijo que era pi cuarto. Francisco, el pi menos arco tangente de 1 es 3/4 de pi. A ver, pero ¿quién fue? Fue Hernández. Hernández, a ver, Francisco Hernández. Ya, pueden levantar la mano porque Sí. si no es muy difícil para mí poder llevar el control. Quienes han participado. Entonces,
Dado que arctangente de 1 es pi cuartos de pi, porque el argumento de z es 3 cuartos de pi. Por lo tanto, z 5 por raíz de 2 por el coseno de 3 cuartos de pi más i por el seno de 3 cuartos de pi. Esta es la representación de forma polar de este número complejo z. Ahora, dado un número complejo z, hay todavía otra manera de escribir su forma polar. Digamos, uno puede ciertamente definir funciones sobre C. Y una de estas funciones que uno puede definir sobre C es la función exponencial. Uno tiene la función. Primero puede definir funciones en el plano complejo. Uno define funciones en el plano real, uno tiene una función que lleva z en c en algún f de z en c. La definición de función dada al principio del curso, en las primeras 2 clases o algo así, es lo suficientemente amplia como para referirnos también a funciones que no van necesariamente de R en R. Entonces, en este sentido, podemos definir fácilmente funciones de C en C. Y una función que nos interesa es la función exponencial. X de Z lleva cualquier Z en los complejos en E a la Z, el número de Euler. Entonces, a nosotros nos interesa extender. Nosotros hablamos de una función compleja que se llama igual a una función real. Nos interesa extender esta función definida como función real al plano complejo. Esta función exponencial es una extensión de la exponencial real. Es una extensión de la función exponencial que va de los reales a los reales. Esto significa que si z tiene parte imaginaria igual a 0, z es real, es decir, si la parte imaginaria de z es igual a 0, entonces la exponencial de z, digamos que sea igual a la exponencial de la parte real de z. Entonces, esto nos lleva a considerar
si z es x más y, a e a la z como lo que es e a la x más y. Y siguiendo por un lado las reglas de la potenciación y el hecho de que queremos que la exponencial en los complejos extienda a la exponencial en los reales. Entonces, e a la x por e a la y. Ahora, ¿qué es e a la y? Fíjense, nosotros queremos que e a la y por 0 sea igual a 1. ¿Sí? Pero si x es negativo, fíjense, digamos que e a la x es positivo también. Entonces, cuando x es negativo, no, disculpen, estaba pensando en otra cosa. Como decía, nosotros queremos que cuando x sea real, esto sea exactamente e a la x. Cuando x es real, es decir, cuando y es 0, ¿sí? La parte imaginaria de z y es 0. Vemos que la y sea igual a 1. ¿Sí? Bueno, esto junto con unas otras consideraciones me llevan a definir que e a la y es igual a el coseno de y más i por el seno de y. Esto simplemente lo podemos tomar como una definición, pero observen que esto justamente nos permite escribir eh, el coseno de θ más i por el seno de θ como e a la i θ. Entonces, esto nos lleva además a otra manera de escribir la forma polar. Entonces, la forma polar se convierte en r por e a la i θ con r el módulo de z y θ el argumento z. ¿Cuál es la ventaja de esta forma de escribir la forma polar de z sobre la que vimos hace unos minutos? Bueno, observen que si n es cualquier entero positivo, por lo pronto podemos escribir z a la n como r e a la i θ a la n, ¿sí? Entonces, r a la n por e a la i θ a la n, y por las reglas de la exponenciación, e a la i θ elevado a una potencia debería ser e, la misma base, elevado al producto de los exponentes. O sea, aquí tengo e a la i n θ. Es una idea muy simple. Esto nos permite calcular de manera muy sencilla potencias de números.
Volviendo al ejemplo que teníamos más arriba. Vamos a pensar en z igual 2 más i, igual al 2 más i, 2 raíz de 3. Ejemplo. Tenemos z igual a 2 más i 2 raíz de 3. Vamos a calcular z al cubo. Entonces, por acá habíamos calculado que el módulo de z era, viendo acá un momento, el módulo de z era 4. Y su argumento pi tercios. 4. Y el argumento es pi tercios. Así que z al cubo. Z primero. Z, habíamos visto que era 4, el módulo, por coseno tercios y seno pi tercios. Esto quiere decir que z es 4 b a la i pi tercios. Entonces, cuando elevamos al cubo z, 4 b a la i pi tercios, todo elevado al cubo. Entonces, tengo 4 al cubo por e a la i por pi tercios multiplicado por 3, que es pi. Aquí tengo 4 al cubo, que es 64. Aquí tengo coseno de pi más i seno de pi. El seno de pi es 0, el coseno de pi es menos 1. Esto es menos 64. Ahí tengo la potencia cúbica de z igual a 2 más i 2. Entonces, esta es una de las cosas por las cuales nos resulta útil escribir la forma polar usando esta representación exponencial. Esta e a la i θ que tenemos ahí se llama la fórmula de Euler. E a la i θ igual a seno de z más i seno de z. Fórmula de Euler. Y vamos a utilizar esto un poco más, profundizar un poco más la clase. Bien, ya son las 8:58. Voy a terminar la clase acá. Supongo que muchos de ustedes tendrán clase luego, para que tengan tiempo de salir y llegar y demás. Y de tomarse un café y tomar un vaso de agua, qué sé yo. Vamos a concluir la clase. ¿Una pregunta? En un minuto subo la tarea del CP. Hasta el miércoles. Tengan un excelente día. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.